Muy buenas tardes para todos. Siendo las 2:30 de la tarde del día de hoy, miércoles 23 de abril del año 2025, el segundo civil de Garzón Huila, presidido por este servidor Alfonso Calderón Pajoy, se constituye en audiencia como se dispusiera en auto antecedente para dar a continuación a las actividades relativas a la instrucción y el juzgamiento dentro del proceso verbal propuesto por el señor Roberto Perdomo Grafe en contra de los señores Roberto Perdomo Quesada, Elsie Milena Riaño Sepúlveda y Paula Dayana Perdomo Riaño, radicado en este despacho judicial bajo el número 2023-00120. Para esta diligencia nos acompaña como secretario ad hoc el abogado Jesús Osorio Pérez, quien se desempeña como asistente de esta dependencia judicial. Para el registro, por favor, le ruego a los concurrentes que hagan su presentación personal. Los señores apoderados, como ya tienen personería reconocida, nos indican, por favor, su nombre y la parte que representan. Se encuentra en la sala de audiencias el demandante, el señor Roberto Perdomo Grafe. Tiene la palabra, don Roberto. Soy Roberto Perdomo Grafe, con cédula 4910-106, de Gigante. Vivo en la vereda Silvania, municipio de Gigante. Muy amable, muchas gracias, don Roberto. Su apoderado especial, doctor Carlos Vidal. Muy buenas tardes y buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Carlos Vidal González Herrera. Soy abogado que representa la parte demandante. Muy amable. Por la parte demandada de manera virtual, observamos la vinculación del señor Roberto Perdomo Quesada. Tiene la palabra, señor Perdomo. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Lo escuchamos, sí, señor. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Roberto Perdomo Quesada, número de cédula 7698750. Asisto de manera virtual. Muy bien, muchas gracias. También se encuentra vinculado de manera virtual el apoderado especial de la parte demandante. Tiene la palabra el doctor Rodrigo Cante Puentes. Muchas gracias, señor juez y los demás comparecientes a la presente audiencia. En calidad de apoderado de los demandados, comparece Edwin Rodrigo Cante Puentes, con los generales de ley ya reconocidos dentro del presente proceso. Muchas gracias, señor juez. Así lo es. A usted, doctor Edwin Rodrigo. También observa el despacho que se han vinculado a las codemandadas. Tiene la palabra la señora Elsie Milena Riaño Sepúlveda. Señor juez, buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes. Mi nombre es Milena Riaños Sepúlveda, con número de cédula 55-114-313, de profesión abogada especializada. Muy bien, también la señorita Paula Dayana Perdomo Riaños. Tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Dayana Perdomo Riaños, estudiante de Derecho, identificada con número de cédula 1075-215-751. Muy bien, muchas gracias. Como ya lo señaló el despacho, los señores apoderados tienen personería ya reconocida para actuar en representación de cada una de las partes, como lo señalaron. También precisó el despacho que nos concite esta audiencia para continuar las actividades previstas en el artículo 373 del Código General del Proceso relativas a la instrucción y al juzgamiento en este verbal de restitución que particularmente nos ocupa. Recordarán los concurrentes que previamente se había evacuado parte de la etapa probatoria y para el caso en particular se dispuso de oficio que se requiriera la autoridad policiva del municipio de Gigante con el fin de que remitiera con destino a este proceso el documento o los documentos contentivos del expediente policivo que se adelantó y que fue relacionado en esta causa. Le pregunto a los señores apoderados si hay alguna observación respecto de la incorporación del elemento probatorio documental. Doctor Vidal, tiene la palabra. Demandante, ninguna observación. Doctor Edwin Rodríguez Cante. Sin ninguna observación, señor juez. Se declara entonces legalmente incorporado el documento que fuera reportado por la Unidad de Justicia del municipio de Gigante y con ello damos agotados entonces la etapa probatoria en este asunto y conservando o siguiendo la estructura de la norma, procedemos a escuchar los alegatos de conclusión. Para el caso, inicialmente le concedemos la palabra
al doctor Carlos Vidal González Herrera, apoderado de la parte demandante, para que en el término máximo de 20 minutos nos presente sus alegatos de conclusión. Gracias, señoría. Dio origen a este proceso, señor juez, la existencia de un contrato de comodato del que se diera entre el señor Roberto Perdomo Graffi en su condición de padre del señor Roberto Perdomo Quesada, de la casa habitación del predio denominado Zapamanga, cuyos linderos específicos constan en la escritura número 190 del 12 de junio del 2009, y donde luego llegase a vivir primero su esposa Elcimilena Riaños Perdomo, y posteriormente se diera el nacimiento de hoy su hija mayor, Paula Dayana Perdomo Riaños. Ese contrato de comodato estuvo asignado por la familiaridad, por el amor del padre hacia el hijo. Hoy se pretende la restitución porque las circunstancias aquellas de que se dieran hace 20 años, donde había un amor filial, un respeto, unas relaciones parentales, se han terminado. Y tal como usted escuchará aquí en esta audiencia por parte de los testigos y específicamente de sus otros dos hijos, Víctor Perdomo Quesada y Adriana Patricia Perdomo Quesada, las circunstancias de convivencia entre el padre demandante y los demandados es una situación que incluso pone en grave peligro la vida del demandante y de su esposa ya también octogenaria. Tal como se demostró a lo largo del proceso, los demandados siempre han reconocido la propiedad y la posesión del bien en cabeza del aquí demandante, don Roberto Perdomo Graffi. Y si bien allí se realizaron algunas mejoras, como se identificara el día de la diligencia de inspección judicial y como lo determinaran los peritos que rindieron dictamen en este proceso, dichas mejoras se hicieron bajo la autorización y con el visto bueno del señor Roberto Perdomo Graffi, quien a su vez, por ser el propietario del inmueble y referido a la casa habitación, ejerció también actos de señor y dueño, como el extinguir una poseta que se denominaba piscina, que no tenía ninguna condición para actuar para tal caso, evitando así la propagación de epidemias como el mosquito Aedes aegypti, que ahora es tan común con la fiebre amarilla, que es otra enfermedad que atañe. Y sobre ella se construyeron, como se determinó en la diligencia, parqueaderos, y se construyó allí en ese mismo sitio, por cuenta del demandante, sitios para que los trabajadores de la finca puedan descansar y alimentarse. Y dentro del establecimiento se pudo observar dentro del inmueble, la casa habitación, se pudo observar el aprovechamiento que hiciera el demandante de sitios que se denominaban tarimas y demás para construir sus propias bodegas de almacenamiento de productos agropecuarios e insumos. Esas actuaciones denotan que siempre ha existido
para todos los efectos legales la posesión del predio en cabeza del señor Roberto Perdomo, al igual que su condición de propietario, que es irrefutable porque así lo dicen los títulos de propiedad del inmueble. Se allega igualmente y ese fue y se fue incorporado en esta audiencia el fallo que profiriera la inspección de policía del municipio de Gigante. Allí se puede observar las verdaderas causas que obligan al señor Roberto Perdomo Quesada, al señor Roberto Perdomo Grafe, perdón, a solicitar la restitución del inmueble. Y allí hay un fallo de una autoridad policiva donde ampara los derechos de don Roberto Perdomo, hoy demandante, en cuanto a la propiedad y a la posesión del inmueble. En la contestación de la demanda, lo que se observa por parte de la parte demandada, es que se aduce que se entregó el inmueble como un anticipo de herencia. Esa figura jurídica, señor juez, en Colombia no existe. La herencia se difiere por la muerte del causante y no existen herencias anticipadas. Hasta el día de su muerte, don Roberto Perdomo Quesada, por disposición constitucional y por derechos civiles, es propietario de sus bienes y puede disponer de ellos libremente. Aquí no nos queda más, señor juez, sino pedirle que nos acceda a las súplicas de la demanda, ordenando en forma inmediata la restitución del inmueble dado en comodato y del cual se han usufructuado por tantos años los demandados sin recibir a cambio, don Roberto Perdomo, ninguna contraprestación y por el contrario, después de haberlos apoyado en diferentes proyectos comerciales que allí se emprendieron. Reitero una vez más las súplicas de la demanda, señor juez, para que en sentencia acceda a ellas. Muchas gracias. A usted, doctor Vidal. Tiene para los mismos efectos y por el mismo límite temporal la palabra el señor apoderado de la parte demandada, doctor Edwin Rodríguez Cante Puentes. Muchas gracias, señor juez. Nos trae a esta audiencia, a este proceso impetrado por el señor Roberto Perdomo Grafe en contra del señor Roberto Perdomo Quesada, la señora Elcimilena Reaños y la señorita Paula Dayana Perdomo, la pretensión del actor de la supuesta restitución o de la restitución pretendida de un predio entregado supuestamente en calidad de comodato. Bien como lo fijó el despacho en la fijación del litigio, lo que correspondía durante el desarrollo de este proceso era precisamente probar la existencia o no del contrato de comodato y desvirtuar cualquier otro tipo de relación entre las partes. Si bien la pretensión planteada en la demanda con la documental aportada, así como los testimonios traídos a esta diligencia, intentaron de una manera fallida probar la existencia de un contrato de comodato, y nos referiremos específicamente a los testimonios de los señores Adriana Perdomo, hija del demandante y hermana del demandado, así como del señor Víctor Alfonso Perdomo, quienes, no obstante probada la absoluta dependencia económica, por lo tanto
se entra a poner en duda su testimonio, la absoluta dependencia económica por parte de su padre, y conocidas las consecuencias de no acceder a la voluntad del mismo para con sus hijos, pues no fue mucho lo que pudieron aportar respecto de lo pretendido por los demandantes. No les consta de ninguna manera que se haya acordado un contrato de comodato entre el señor Roberto Perdomo Quesada y el señor Roberto Perdomo Grafe, como aquí lo manifestaron a preguntas realizadas directamente por el señor juez. Y todo lo que pudieron manifestar respecto de la situación del predio Zapamanga, entiéndase, el predio rural Zapamanga, que es de propiedad del señor Roberto Perdomo Grafe, respecto del cual nunca se ha hecho ningún tipo de manifestación, pero sí del predio que ocupa el denominado Hotel Casagrande, del cual hace más de 20 años, se ha hablado específicamente desde el año 2001, el señor Roberto Perdomo Grafe entregó a su hijo Roberto Perdomo Quesada, que en su momento le entendió o lo quiso entender como adelanto de herencia, y no obstante la forma en que lo haya entregado de buena fe, desde ese momento empezó a ocupar o a ejercer posesión del predio como de su propiedad, a ejercer acciones de señor y dueño, a hacerle el mantenimiento, a explotarlo económicamente y a invertir sus recursos en el mantenimiento y ampliación del predio. El Hotel Casagrande, como se conoce en el corregimiento de Silvania, de propiedad del señor Roberto Perdomo Quesada, como aquí lo manifestaron las personas que vinieron a declarar. La señora Azucena Casas Rosas, quien manifiesta que ha trabajado alrededor de 5 años en el Hotel Casagrande y que conoce al señor Roberto Perdomo Quesada y su familia desde muchos años atrás y siempre lo ha conocido como el dueño del Hotel Casagrande, que no conoce al señor Roberto Perdomo Quesada, quien se presenta como el dueño, y lo único que le consta es que el dueño del Hotel Casagrande ha sido el señor Roberto Perdomo Hijo, como lo manifiesta ella, o Roberto Hijo. El señor Alfredo Lozada León nos manifestó también que conoce a las partes y que conoce al señor Roberto Perdomo Grafe, él sí desde hace más de 40 años, porque trabajó con él, pero que conoce el predio Zapamanga porque trabajó en él, y que desde el año 2001 hacia adelante le consta que el señor Roberto Perdomo Quesada hace eventos y ha sido el único dueño que conoce de ese predio. No obstante, la talla de testigo sospechoso presentada por el apoderado de la parte demandante, observamos un testimonio real, coherente y sin ningún tipo de acomodamiento. El señor Hermes Triana, quien también vino a declarar a este proceso, es una persona habitante del corregimiento de Silvania y manifiesta que los conoce de toda la vida. Manifestó él que desde hace 45 años y que desde hace más de 20 años le consta que Robertico es quien ha manejado el predio y que lleva más de 20 años ejerciendo la posesión sobre este y sobre sus negocios. Que fue Robertico quien realizó modificaciones e inversiones sobre ese predio y que actualmente ejerce actividades de comercio y de hotelería en ese mismo predio. Para finalmente, por último de los testimonios y no menos importante, el que nos rindió el señor Hugo Ropero, quien manifestó que en el año 2007 conoció al señor Roberto Perdomo Quesada porque llegó al corregimiento de Silvania a realizar una obra de infraestructura de la estación de policía. Y el señor Roberto Perdomo Quesada posteriormente lo contrató para que realizara la ampliación y modificaciones
dentro de, primero, la remodelación de la casa vieja existente en el predio y la ampliación que fue perfectamente conocida y detallada en la inspección judicial que realizó el despacho. Manifestó que no conocía bien al señor Roberto Perdomo Graffi, que lo vio que en ocasiones se presentó en las instalaciones, pero nunca dijo nada respecto de las obras que estaban, no se manifestó ni en contra ni a favor de las remodelaciones que estaban haciendo, que fue el señor Roberto Perdomo Quesada o Robertico, quien con su propio patrimonio le pagó sus honorarios o lo que pactaron en el contrato que firmaron para la realización de la obra civil. Asimismo pagó el arquitecto que realizó los diseños y asimismo suministró los materiales sin haber recibido por parte del señor Perdomo Graffi o el señor padre ningún tipo de pago o reconocimiento. Toda la obra se realizó bajo la dirección y sufragando los gastos el señor Roberto Perdomo Quesada y su familia. Pero también debemos ser serios al momento de hablar de la existencia o no del contrato de comodato entre el señor Roberto Perdomo Graffi y Roberto Perdomo Quesada, que ni siquiera el mismo demandante reconoce. Y dice que le entregó a su hijo para que viviera ahí, pero no habla de ningún tipo de acuerdo de en qué forma iba a vivir o cómo iba a vivir o cuándo iba a devolver o que lo iba a recibir mientras estuviese trabajando para él o que tendría que devolverlo en el momento en que ya no trabajase para él, pero también nos reconoce en su declaración en la hora 3 minutos 30 segundos que ellos, refiriéndose a la familia Perdomo Quesada, tienen posesión sobre lo que ellos construyeron. Dice también que hace más de 12 años su hijo no lo acompaña en la finca, ni siquiera para un mandado, ni siquiera para un recado. Que hace más de 12 años le devolvió los cafetales que le había entregado para su explotación, respecto del cual el señor Roberto Perdomo Quesada no presenta ninguna objeción porque es consciente que esos cafetales eran de propiedad de su padre y se lo entregó para explotar. No así del predio que ocupa el denominado Hotel Casagrande. El señor Roberto Perdomo Graffi nos manifestó aquí en esta diligencia que el señor Roberto Perdomo Quesada, de una manera altiva, le dijo: yo no necesito de usted y ahí le devuelvo sus cafetales. Sin embargo, se quedó viviendo en la casa de él, refiriéndose a que la casa, el Hotel Casagrande, es la casa de él, a la hora 10 minutos y 15 segundos. No se pudo determinar aquí, ni con los testimonios traídos, ni con la documental obrante, de la existencia de un contrato de comodato que hoy se quiera dar por terminado. Lo que sí se pudo probar es que, no importando la forma en que el señor Roberto Perdomo Quesada recibió en el año 2001 el predio Hotel Casablanca, Casagrande, desde ese momento ha ejercido posesión como señor y dueño, porque así lo entendió, porque así entendió la forma en que su padre le estaba entregando el predio. Y desde ese momento, desarrollando su actividad económica, realizando inversiones, manifestándole a todo el mundo, porque todo el mundo lo conoce así, la propiedad del predio, pues ha ejercido de una manera pacífica e ininterrumpida hasta hace un par de años, cuando empezaron los problemas y el señor Perdomo Graffi decidió empezar a perturbar de alguna manera la tranquilidad con que éste estaba ejerciendo la posesión sobre su casa, hoy denominada Hotel Casagrande, que su casa
establecimiento de comercio, el cual registró ante la ANATO, el cual registró ante las autoridades, respecto del cual le sacó las licencias pertinentes. Y las señoras Elcimilena Riaños y Paula Dayana Perdomo han vivido en su casa desde el momento en que llegaron al predio Hotel Casagrande. Señor juez, el objetivo de este proceso era determinar y probar la existencia de un contrato de comodato entre las partes. Y de ninguna forma se pudo probar la existencia de ese contrato de comodato. No existe siquiera un indicio que pudiese demostrar que existió un acuerdo entre las partes para que el señor Roberto Perdomo Quesada fuese a vivir mediante un comodato a ese predio y que tuviese que devolverlo en algún momento. Por lo anteriormente expresado, señor juez, le solicito respetuosamente que despache desfavorablemente las pretensiones de la demanda y le dé acceso o le dé prosperidad a las excepciones presentadas con la contestación de la misma, especialmente la de prescripción adquisitiva de dominio. Dejo planteado en esos términos, señor juez, mis alegatos de conclusión. Muchas gracias a usted y a los demás intervinientes en la presente diligencia. Muy amable, doctor Edwin Rodrigo. Hemos escuchado entonces los alegatos de conclusión y como lo advirtiera el despacho, entonces procede a dictar sentencia de primera instancia previas las siguientes consideraciones. Como presupuestos, observa el despacho que para el caso en particular se reúnen a cabalidad los denominados presupuestos procesales tanto de la acción como de la sentencia, razón por la cual, aunado al hecho de no observarse causal de nulidad alguna que invalide la actuación surtida, resulta procedente proferir sentencia de fondo. Como problema jurídico, lo adelantó el despacho en el momento de la fijación del objeto del litigio, le corresponde al juzgado de instancia determinar si la parte demandante, en este caso el señor Roberto Perdomo Grafe, cumplió con la carga procesal de probar los hechos que configuran la situación jurídica que pretende sea declarada de restitución de la tenencia por terminación de comodato precario señalado en la demanda respecto del inmueble comprometido en litigio que corresponde a la fracción de la casa de habitación del predio rural denominado Zapamanga, ubicado en el centro poblado de Silvania, en jurisdicción del municipio de Gigante Huila. Para la resolución del problema jurídico, el despacho presenta a consideración de la audiencia el siguiente marco normativo y jurisprudencial. La legislación civil colombiana se ha ocupado de definir el contrato de comodato o préstamo de uso, las responsabilidades de las partes y sus modalidades, especialmente en el título 29 del Código Civil, cuyo artículo 2200 establece que este contrato tiene lugar cuando una parte entrega a la otra una especie mueble o raíz a título gratuito para que haga uso de ella y con cargo a restituirla al terminar su uso, contrato que se perfecciona con la tradición de la cosa. Asimismo, el artículo 2219 precisa que este se denomina comodato precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija el tiempo para su restitución. En cuanto al término de restitución de la cosa prestada, el artículo 2205 señala que el comodatario está obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o después del uso para el cual haya sido prestada, y aún antes del tiempo estipulado en 3 eventos. Primero, si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no puede diferirse o suspenderse. Segundo, si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Y tercero, si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. La Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de agosto de 2008, reiterada en la STC 13776 de 2019, ha indicado que las referidas causas para la terminación del contrato de comodato no son restrictivas,
pues existen otras tales como la pérdida de la cosa y la voluntad unilateral del comodatario, salvo pacto en contrario, y por tanto ha precisado la corporación como causales de terminación por voluntad unilateral del comodante. A, abro comillas, cuando no hay término de restitución previamente fijado. B, cuando el comodatario falleció o cae en incapacidad que le impide usar la cosa. C, cuando sobreviene al comodante una necesidad urgente. D, cuando el comodatario usa la cosa abusivamente o no cumple con las obligaciones de cuidarla. Y E, cuando muere el comodatario siempre que el contrato haya sido intuito personal. Cierro comillas. La responsabilidad del cuidado a la que se refiere la Corte, y aquí se destaca, tiene fundamento en el artículo 2203 del Código Civil, que dispone que el comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta la culpa levísima, y está en concordancia con lo previsto en el artículo 63 de la misma obra, que precisa que esta clase de culpa es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Cierro comillas. De acuerdo con la definición legal, para la existencia del contrato invocado como fundamento de la acción de restitución, deben estar reunidos los elementos esenciales de dicho contrato, que son A, entrega de un bien raíz, B, título gratuito, y C, acuerdo de voluntades. Establecidos ellos, la calidad de precario dependerá del objeto del comodato o del tiempo establecido. Presentado ese marco normativo general, muy sucinto, por cierto, porque es también uno de los objetos del proceso de restitución de tenencia, al punto que no admite demanda de reconvención como se decidió intraprocesal. Pasamos al análisis del caso en concreto. Para el caso que nos ocupa y con el propósito de probar los supuestos de hecho y de derecho, se evacuaron las pruebas solicitadas por las partes, las cuales pasan a ser analizadas bajo los principios orientadores de la sana crítica. Como anexo de la demanda, fueron presentadas las declaraciones anticipadas de los señores Adriana Patricia y Víctor Alfonso Perdomo Quesada, en los que señalan, en dichos testimonios, que les consta que su padre le dio en comodato el predio objeto de litigio a favor de su hermano demandado, señor Roberto Perdomo Quesada, para su habitación y la de su grupo familiar, y que dicho contrato lleva un término de más o menos 10 años, contados hasta la fecha de tal declaración. De las declaraciones anteriores, que como ya se precisó fueron anticipadas y por tanto con calidad de sumarias, se solicitó su ratificación, que fue decretada por el juzgado, y en su trámite de contradicción, los deponentes anticipados nos indican contrario a los aseverados sumariamente. La señora Diana Patricia Perdomo Quesada nos precisó que el papá le ha dejado a cada uno de los hijos un predio para vivir allá, sin que ello implicara la transferencia de la propiedad, sino por el acompañamiento que le realizaban en el trabajo agropecuario. Pero para el caso en particular de su hermano Roberto, no sabe en qué año se lo entregó, ni tuvo conocimiento del negocio, ni sabe de las condiciones particulares y términos específicos en los que se efectuó el pretenso comodato. A su turno, el señor Víctor Alfonso Perdomo Quesada reiteró lo dicho acerca de la entrega que les ha efectuado su padre a él y a sus hermanos para vivir en predios que son de su propiedad. Pero para el caso en particular, en el de su hermano Roberto, no tiene conocimiento tampoco de las características específicas y particulares del alegado contrato de comodato respecto del inmueble Zapamanga. En los interrogatorios de parte, el señor Roberto Perdomo Grafe nos indicó que él no le hizo entrega del predio, ni de la finca, ni de la casa, sino que permitió que se fuera a vivir en la casa de la finca, donde en efecto su hijo ha desarrollado su actividad comercial de hotelería y turismo. Pero en parte del predio
porque en el mismo y específicamente en la parte antigua de la casa, el demandante ha construido unas bodegas que utiliza para sus actividades propias agropecuarias. Expresamente reconoció el demandante, señor Perdomo Grafe, que su hijo no tiene la posesión de todo, sino que la tiene solamente de lo que ellos construyeron. El señor Roberto Perdomo Quesada nos indicó que vive en la fracción del predio desde hace 24 años, desarrollando en la casa sus actividades comerciales de hotelería y donde conformó su familia, porque el papá se lo entregó no a título de comodato, sino como una especie de adelanto de herencia para que fuera de su propiedad. Por eso señala que ejerce posesión quieta y pacífica desde el año 2000, inclusive con la anuencia de su señor padre, pues solo hasta hace aproximadamente 2 años se suscitaron los problemas familiares que ahora los enfrentan y que dicho enfrentamiento se dio porque, en efecto, su padre arbitrariamente ingresó al predio obstaculizando las labores de comercio y construyendo en un sector de la casa unas bodegas, razón por la cual se ha formulado la respectiva querella policiva. Nos indicó que su padre, don Roberto Perdomo Grafe, tiene acceso a las bodegas, pero no a la vivienda ni al establecimiento de comercio porque ello es de su posesión. Las demandadas señoras Elcimilena Riaños Sepúlveda y Paula Dayana Perdomo Riaños señalan que no tuvieron conocimiento de las condiciones del contrato, pero que su esposo y padre se ha comportado como señor y dueño de la fracción donde desarrollan las actividades comerciales de hotelería y turismo. La señora Elcimilena nos ha indicado que las adecuaciones, construcciones y mejoras que junto con su esposo han efectuado fueron de conocimiento de su suegro demandante, quien no se opuso a ellas. En desarrollo de la inspección judicial practicada al predio, el despacho asentó específicamente que pudo verificar que en el predio casa confluyen las actividades comerciales y agropecuarias tanto de la parte demandante como del demandado y su grupo familiar. En efecto, se constató que el señor Perdomo Grafe ha construido bodegas en el sector norte aledaño y correspondiente al lado viejo de la casa, mientras que el señor Perdomo Quesada tiene la disposición de la parte dedicada tanto a su vivienda particular y la de su grupo familiar, como a las instalaciones destinadas a las actividades de alojamiento, hotelería y turismo, cuyas construcciones expresamente se aceptó que fueron realizadas a cargo del demandado. Los testimonios de los señores Azucena Casa Rojas, Alfredo Lozada León, Hermes Triana Marín y Hugo Ropero Camargo son contestes en señalar que igualmente no tuvieron conocimiento alguno de la celebración de las condiciones y términos del contrato de comodato alegado. Simplemente relatan que les constan las actividades de comercio y hotelería que desarrolla el señor Perdomo Quesada sobre el inmueble objeto de controversia. Con ello no está entonces probada o determinante la tacha que se formulara en contra del señor Lozada León. La prueba documental allegada nos acredita el vínculo de parentesco entre las partes tal como se han presentado. El título de propiedad y registro del inmueble a favor del demandante, que para el caso en particular no está puesto en duda, y las lamentables controversias familiares que se han suscitado frente al manejo del predio objeto del litigio, como en efecto se puede avisorar en la documentación que ha sido remitida por la autoridad policiva, en la cual no se determinan tampoco derechos subjetivos respecto a la protección de la posesión o la tenencia, puesto que independientemente de ello, la autoridad policiva nada consolida al respecto. Si bien se ha reconocido por las partes la entrega, a pesar de que el señor Perdomo Grafe señala que no lo entregó el inmueble, pero a eso corresponde la dación que le efectuara a su hijo, puesto que de suyo decaería la pretensión de comodato que se perfecciona precisamente con la entrega de la cosa.
tal como se señaló en el marco normativo. No está acreditada de manera prístina y suficiente la existencia del comodato, tal como lo señala la parte demandada. Porque, recapitulemos, las declaraciones anticipadas de los señores Adriana Patricia y Víctor Alfonso Perdomo Quesada han sido redargüidas en el trámite de su propia ratificación, pues categóricamente nos señalan que no tuvieron conocimiento directo y personal de las condiciones y términos del presunto contrato de comodato con el cual finca su pretensión de restitución la parte demandada. Amén de lo anterior, el propio demandante, señor Roberto Perdomo Grafe, reconoce en su interrogatorio que su hijo demandado no tiene la posesión de todo, sino de lo que ellos construyeron, refiriéndose al sector de la casa en donde se desarrolla la actividad de hotelería y turismo. Es decir, que si la parte demandante estima que la parte demandada está en posesión de una fracción, no es el proceso de restitución la cuerda procesal idónea para procurar la recuperación del predio objeto en litigio. Eventualmente lo sería el proceso reivindicatorio. En conclusión, del acervo probatorio que obra en el expediente, se concluye entonces que el señor Roberto Perdomo Grafe no ha acreditado los supuestos fácticos esgrimidos en la demanda para procurar la restitución del predio objeto del litigio, toda vez que de acuerdo con el cardumen probatorio no pudo precisar los elementos esenciales del comodato como se requiere y se señaló en el marco normativo, faltando entonces a la carga impuesta en el artículo 167 del Código General del Proceso. En consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda sin consideración a las excepciones de mérito propuestas por falta del extremo al cual oponerlas. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garzón, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero denegar las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia. Segundo, ordenar el levantamiento de la medida cautelar innominada decretada en el auto admisorio de la demanda. Tercero, condenar en costas a la parte demandante en cuya liquidación se incluirá la suma de 5.500.000 pesos por concepto de agencias en derecho, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo PSAA 16-10554, proferido por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Cuarto, terminar el presente proceso y ordenar el archivo definitivo previa a las anotaciones correspondientes y una vez en firme esta decisión. En estos términos, el despacho ha dictado sentencia de primera instancia, la cual se notifica en estrados para efectos de solicitudes especiales, de corrección, de adición, de complementación o de recurso de apelación. Le concedemos la palabra a los señores apoderados. Inicialmente de la parte demandante, doctor Carlos Vidal tiene la palabra. Apelación contra el fallo. Doctor Edwin Rodrigo Cante Puentes. Conforme con las manifestaciones del despacho, señor juez. Bien. Doctor Vidal, de acuerdo con la disposición legal, ¿puede usted presentar los reparos concretos de la decisión en esta audiencia o puede tomarse los 3 días que prevé la norma para presentarlos por escrito? Señoría, los voy a sustentar inmediatamente. Bien, tiene la palabra, advirtiéndole, doctor Carlos Vidal, que son reparos concretos, puesto que en el estado de la jurisprudencia actual, la sustentación debe efectuarse ante el superior jerárquico. Tiene la palabra. Que ampliaremos fundamentalmente. Señoría, yo no puedo compartir la sentencia proferida por el despacho por las siguientes razones. Al contestar el hecho cuarto de la demanda, el doctor Edwin Rodrigo Cante Puentes dice: es cierto que el demandante Roberto Perdomo Grafe le entregó verbalmente y de manera voluntaria al demandado Roberto Perdomo Quesada hace más de 20 años a título gratuito. Primera afirmación al contestar el hecho 4. Al contestar el hecho sexto, dice:
es cierto que el demandante Roberto Perdomo Grafe le entregó verbalmente y de manera voluntaria al demandado, señor Roberto Perdomo Quesada, hace más de 20 años a título gratuito. Y alega, y aduce, y como adelanto de herencia, bajo esta confesión, que no es plena, sino que se le agrega como adelanto de herencia, debería haber probado el adelanto de la herencia. Probatoriamente y con fundamento jurídico posible, porque el adelanto de herencia no lo conozco en la norma jurídica. Estos dos hechos, por así señalados, es una confesión exacta de lo que se constituye y lo que aquí se niega en sentencia, que es el contrato de comodato precario. Pero amén de eso, no tuvo en cuenta el despacho el interrogatorio de parte que se le practicara al señor Roberto Perdomo Quesada. Igualmente lo confesó que recibió a título gratuito y de manera voluntaria el inmueble y que todo lo que se ha hecho allí ante la pregunta por este servidor lo hizo bajo la supervisión y bajo la aceptación y la autorización de su padre. Ahí está. Jamás han tenido el derecho a la posesión y el contrato de comodato está aceptado por la parte demandada. En la contestación de la demanda, que su despacho no acudió a ella para determinar si efectivamente estaba aceptado o no estaba aceptado dicho hecho. Bajo esas circunstancias, estoy interponiendo el recurso de apelación que ampliaré ante la instancia que deba decidirlo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Vidal. Como lo advirtiera el despacho, se trata de un proceso de primera instancia susceptible del recurso de apelación que ha sido formulado oportunamente por quien está legitimado para ello, habida cuenta que se denegaron las pretensiones, razón por la cual se concede entonces el mismo en el efecto suspensivo para que se tramite ante nuestro superior, que corresponde al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral. De todos modos, atendiendo las previsiones procesales, queda el expediente en secretaría por el término de 3 días para que, si a bien lo tiene, complemente por escrito el señor recurrente los reparos concretos que desarrollará ante la superioridad. Hemos agotado entonces el objeto de esta diligencia siendo las 3:18 de la tarde del día de su iniciación, 23 de abril del año 2025. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Muchas gracias, señora juez. Más participante, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Hasta luego. Que esté muy bien. Muchas gracias.